cada vez lo escucho más de empiezo a pagar muchos impuestos, me voy. Y irte de España por no pagar impuestos, ¿has pensado todo lo que supone eso? Cuando compras un local, lo reconviertes en vivienda, como es una primera ocupación, en vez de pagar el ITP, pagas el IVA. Pero eso es peligroso. Parece que si tú no tienes tu holding y tu patrimonio no sé qué, eres un fracasado. Y creo que se ha puesto como muy de moda, ¿no? Creo que no hay que olvidar que una SL hay que pensarlo bien y que al final es para listos. Viene una chica al despacho con un buen trabajo y ha comprado 2 pisos en Barcelona, alquiler tradicional. Dice, no, es que voy a gestionar los pisos a través de una LLC americana. Digo, ¿cómo? ¿Una LLC americana para gestionar 2 pisos? ¿Qué opinan? Digo, pues opino que alguien te ha tomado el pelo. Bienvenidos de nuevo al Juego Ladrillo, este espacio donde nos gusta hablar del sector inmobiliario desde un punto desenfadado, desde un coloquio, donde hoy tenemos la gran suerte de contar con José Antonio Bernaldez. Él es abogado, es fiscalista, ayuda a muchos inversores en toda la parte fiscal y sobre todo, si alguna vez os habéis planteado qué sucede y por qué los ricos consiguen pagar menos impuestos, quizá hoy José Antonio nos puede ayudar en ello. Bueno, a ver si es verdad que los ricos pagan pocos impuestos o menos impuestos, porque yo a veces eso de los ricos, es decir, ahí hay como en tantas otras muchas cosas, hay mucha literatura y luego si rascas, pues... Hombre, sí que es... ¿Qué es un rico? O sea, yo no acabo de entender la definición de esto. Sí. Bueno, rico. En España está complicado ahora porque salía la ministra diciendo que era clase media y que era rico y la verdad es que no sé si daba risa o pena. Llega un momento que tienes un cierto patrimonio donde te preocupa qué pueda suceder con él. No, está claro, pero fíjate, ayer en una reunión con un cliente, yo dije, hombre, si entramos en esa dinámica, digo, yo ya como abogado y fiscalista yo no puedo intervenir o no puedo asesorarte porque es que nos lo van a embargar todo y esto y me quiero ir a vivir fuera. Oye, pues vete a vivir fuera y yo ya no puedo decirte nada más. Pero, hombre, sí que es verdad que aquí hay opciones, hay oportunidades y hay cosas que se hacen bien. Pero eso es un tema grande de irse a vivir fuera. Yo cada vez lo escucho más de empiezo a pagar muchos impuestos, me voy, que sea Portugal, Andorra, Dubái. Vale, ¿y dónde vas? ¿Pero Vale. qué opinas tú de esto? ¿Hay que quedarse en España o hay que irse? Yo no me voy a ir de España. Yo también estoy... Se vive muy bien. Yo no me voy a ir de España. Y irte de España por no pagar impuestos, ¿has pensado todo lo que supone eso? Es decir, porque primero que no solo es el impuesto. Mira, yo, por ejemplo, ahora, y lo preguntáis vosotros, os sale el tema, como decís, porque es muy recurrente. Es decir, oye, hay gente que quiere invertir en Dubái, hay gente que quiere invertir en Paraguay, hay gente que está... Yo tengo clientes que desde hace mucho tiempo pues tienen alguna cosita en Costa Rica, en Panamá, ¿vale? Pero de invertir en Dubái o de invertir en el exterior a decir, oye, yo me hago residente de Emiratos Árabes para no pagar impuestos, eso tiene muchas implicaciones. Y no es fácil, porque, por ejemplo, Dubái, que ahora está muy en el candelero, jolín, si tú compras un piso en Dubái, tú vas a seguir tributando en España. Pues ¿por qué? Porque si tú no coges las maletas tuyas, la de tu mujer y de tus hijos, vendes... Y la de tu interés económico. Y la de tu interés económico, a eso iba. Vendes los pisos que tienes en España y dejas de trabajar en esa empresa que te está pagando, la nómina que te está pagando, tus intereses económicos, como bien dices, o tu centro de negocios va a seguir siendo España. Por lo tanto, Hacienda va a decir, Que hay de lo mío. Bueno, pero si lo haces... O sea, está claro que hay unas implicaciones y has de seguir unos pasos para hacerlo bien hecho. Pero si lo haces bien hecho... No, claro, si lo haces bien hecho, pero es como todo. Yo por llevar un poco la contraria, los tres me ha parecido que estabais bastante alineados de, hostia, es que se vive muy bien en España, estoy 100% de acuerdo. Lo que pasa es que yo lo que no comparto es que yo no digo que si me voy fuera es de por vida, pero quizás marcharte pues tus mejores años pues, de una forma
desde el punto de vista productivos de trabajo o empresariales, etcétera, o sea, marcharte 5 años a cualquiera de estos sitios, que quizás en ciertas cosas es un sacrificio, estoy de acuerdo, y si te tienes que llevar la familia y todo, pues bueno, también es un sacrificio irte tú y que la familia se quedara aquí, pero hostia, ojo con que la familia se quede aquí, ¿eh? No, por eso, que puedes llevarte un susto. No, pero el susto, no solo por el susto que podemos estar pensando que si dejas aquí a la mujer, cuando te la encuentres a lo mejor ya no estás sola, sino que eso es peligroso. Eso es peligroso, pero que es que Hacienda dice que si tu mujer y tus hijos están aquí, yo voy a presumir que tú también estás aquí y que te has ido para no pagar impuestos. Pero luego, además... Pero asumimos que nos vamos todos, que vendeo los pisos, etc. No, hostia, claro. el irte allí 5 años, pero vale, si tienes unos buenos ingresos, la cantidad de dinero que te vas a ahorrar... Ingresos, ¿de dónde vienen tus ingresos? Pero no estoy de acuerdo. Porque... Pues, no, dime de dónde vienen tus... De un negocio online. Sí, vale, pero entonces estamos hablando de cosas muy concretas. Es decir, oye, los futbolistas ahora que se van a Arabia, jolín, los futbolistas que se van a Arabia, pues le trae 3 al cuarto la fiscalidad española. Oye, yo me voy a Arabia, me pagan una millonada y están exentos de impuestos. Pues oye, pero además es que me he ido con mi mujer y mis hijos. Sí. Pero al final... digamos que los oyentes de vuestro podcast es gente normal que trabaja... Alguien que tiene un negocio online puede ser una persona online, que es un nicho, un segmento concreto, sí. Claro, pero eso es a la pregunta de, oye, me voy a Andorra. Hombre, pues me voy a Andorra. Hace poco se hablaba de los youtubers que se iban a Andorra. Claro, un chaval de 20 años... que por publicar contenido en Internet le están pagando 20 millones de euros, o 3 millones o 5 millones, oye, pues me voy a Andorra, por supuesto que me voy a Andorra. Aún no nos pagan esto para el podcast, ¿no? Todo llegará. ¿A partir de qué momento tiene sentido plantearse fuera? O sea, yo pienso que es de pobres ricos el tener que mover toda la familia y vender todo lo que tienes aquí para ir a otro país. Pero creo que antes de plantear solo a nivel económicamente, lo tenemos que ver, a mí me da la sensación que es una visión un poco simplista, de me voy para ahorrar impuestos, pero hay que ver también la contraparte. No. Pierdes a nivel de entorno, pierdes a nivel de calidad de vida y puedes perder en muchas cosas más. Y no hay que ver solo el tema impuestos. Es que eso es fundamental, porque en según qué momento vital, con hijos, es decir, oye, colegios en Andorra, hombre, pues habrá algún colegio bueno en Andorra, pero resulta que los ricos mandan a sus hijos a estudiar a Barcelona. Es cierto, es verdad. ¿Vale? Y yo tengo clientes de Andorra, andorranos, que cuando tienen un problema vienen a Barcelona. Pero es que, puñetas, los árabes ricos vienen a Barcelona al médico. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final los impuestos son los impuestos, y está claro, y yo, que soy fiscalista, digamos que vivo de ahorrar impuestos. Pero no solo se vive de impuestos, es decir, oye, el médico, tus hijos, la familia. Oye, yo ahora mismo, bueno, pues tengo mujer, los hijos los tengo en Madrid, la mujer la tengo aquí, mis hermanos aquí y mi padre aquí. Pues estoy ahí... No, está claro que es un sacrificio y que tienes que... Claro, valorarlo. Entonces dices, oye, ¿hasta qué punto? Y bueno, irte a Madrid es otra decisión mucho más fácil, pero dices, pero aún así, jolín, tiene sus implicaciones. Yo creo que también es un tema como... En algún otro capítulo ha salido, y hoy seguro que hablamos, el tema de la estructura fiscal, ¿no? De que si una holding, que si patrimonial, etcétera. Y otros temas que tocaremos, pero que se ponen de moda, ¿no? Y parece que si tú no tienes tu holding y tu patrimonio no sé qué, eres un fracasado, ¿no? Pues aquí yo también creo, y sigo defendiendo mi posición de que en ciertas situaciones yo muchas veces me lo he pensado y creo que puede compensar el marcharte fuera. Pero creo también que ha sido es una moda que si te vas fuera es como, ¡buah, este tío lo está petando, tiene tantos ingresos, está ahorrando tanto dinero, y entonces parece lo mismo, ¿no? Y muchas veces seguro que hay gente que comete el error de marcharse cuando tampoco se va a ahorrar tanto, y ese equilibrio entre lo que te ahorras y los sacrificios, etcétera, no compensa. Pero fíjate, y la estás clavando. Es decir, vídeos donde celebridades de Internet te dicen que si no tienes una patrimonial o una holding,
eres un desgraciado, todos los que queráis. Sí. Y yo, tirando piedras contra mi tejado, a la mayoría de mis clientes les digo que ni siquiera monten una patrimonial, porque no vale la pena. Ya ni te cuento la holding, ¿vale? ¿Por qué no vale la pena montar una ¿Y patrimonial? en qué momento vale la pena? Bueno, mira, yo repito constantemente a mis clientes que hay que hacer números. Pero yo, por ejemplo, tengo clientes que con 8 o 10 pisos les digo que no monten una sociedad. Pues ¿por qué? Pues porque hago números. Es decir, vamos a hacer tu declaración de renta. Vale, y entonces esa declaración de renta ahora la vamos a transformar en una sociedad. Es decir, tus pisos los vamos a llevar a una sociedad. ¿Qué implica llevar unos pisos a una sociedad? Pues implica empezar a pagar impuestos. Pues ¿por qué? Porque los pisos que yo tengo aquí como persona física, yo los tengo que poner en el capital de una sociedad. Eso es, entre comillas, una venta. O, sin ser venta, Una transacción. Una aportación. implica una ganancia patrimonial. Es decir, oye, yo pisos que compré hace 10 años me costaban 1 millón de euros, hoy cuestan 1,5 millones. Pero entonces tomas en cuenta que no van a seguir invirtiendo, que se queden No, ahí. no. O sea, lo que me plantea mucha gente, o lo que me pregunta mucha gente es, oye, José Antonio, vamos a trabajar con una sociedad. Digo, no, vamos a trabajar con una sociedad. Miremos si vale la pena trabajar con una sociedad. Entonces, yo lo primero que les digo es, mira, estos pisos que tú tienes que valían y te costaron 1 millón de euros, ahora valen 1,5 millones. Yo los tengo que aportar a la sociedad por ese valor de referencia y son 1,5 millones. Ese medio millón de euros yo lo tengo que declarar como ganancia patrimonial en renta. ¡Pam, pam! 200.000 euros. Pagar 200.000 euros. ¿Cuántos impuestos me voy a ahorrar alquilando los pisos a través de una sociedad para ahorrarme solo los 200.000 euros que he pagado de impuestos Para quedarte igual. Para quedarte igual, Pero no hay- y ya no es ni igual. ¿Por qué? Porque dices, oye, montas la patrimonial, 200.000 euros de ganancia patrimonial, pero luego se devenga una plusvalía municipal, que tengo que pagar la plusvalía municipal. Ojo con las plusvalías municipales ahora, que son carísimas. Pero luego, además, ¿qué es lo que sucede? Pues o sea, por ejemplo, tú en tus 8 o 10 pisos que tienes como persona física, tú te llevas tu hoja Excel, todo lo ordenado que seas y tal. Si montas una sociedad, ya tienes que venir a mi despacho o al despacho que quieras a que te lleven oye, pues te van a cobrar 200 o 300 euros al mes por llevarte a la contabilidad. Vale, pues oye, ese gasto también hay que tenerlo en cuenta. Pero luego además hay que tener en cuenta que, por ejemplo, pierdes las reducciones. Oye, si tienes un piso alquilado de antes del 2023, estás reduciéndote el 60%, estás declarando solo el 40%. Y si el piso es más reciente, te estás reduciendo el 50%, declarando el 50% del rendimiento neto. Eso es una pasta. Y entonces dices, oye, hagamos números. Entonces, oye, pues mira, pues no montes una sociedad. Sobre todo no montes una sociedad para ese negocio del alquiler de inmuebles. Oye, luego ya, si eres promotor o si eres constructor o si tienes un restaurante, oye, pues monta una sociedad porque puedes tener muchos follones y entonces tienes que, además, hablaremos hoy y si no lo teníais previsto ya os lo explico yo, el tema de, proteger el patrimonio. Pero proteger el patrimonio lo proteges cuando tú tienes una actividad con riesgo, ¿vale? Entonces dices, oye, yo no le diría nunca a un cliente que en una actividad con riesgo tenga patrimonio. ¿Vale? Pues ¿por qué? Entonces Pues porque entonces sí que sociedades separas. operativas. ¿Vale? Y eso, o sea, que es decir, que no es que seamos antisociedades, somos antisociedades que no tienen ningún sentido fiscalmente primero y luego patrimonialmente. Oye, ¿qué riesgo, Antoine, tiene una persona que tiene 5 pisos en alquiler? Riesgo cero. Ahora, si lo que tienes es una promoción, oye, puñetas, si tienes una promoción, ojo, que te puedes pillar los dedos. Y entonces, pues si tú estás promoviendo como persona física y te viene una debacle como la que nos ha venido en el 2008 no sé qué, oye, pues claro, pues así está la gente. Sí, creo que se ha puesto como muy de moda, ¿no? Crear SL, ahora la gente va creando SL a cada 2x3 y creo que no hay que olvidar que una SL hay que pensarlo bien y que al final es para listos. No es que siempre se necesite, puede ser muy beneficiosa,
pero hay que hacerlo realmente en el caso de que haga falta. Bueno, pero es eso, porque cuando hace falta, pues oye, montas lo que sea, porque montas no solo a la SL, sino montas la holding, porque nosotros estamos montando holding, no te voy a decir todos los días, pero sí. ¿Pero por qué? Porque la holding tiene su sentido fiscal, su sentido jurídico, su sistema, o es un sistema de organizarte el patrimonio. Ahora, lo que decíamos al principio o hace un momento, oye, es que no tienes una patrimonial o no tienes una holding ni eres un desgraciado, pues digamos que está a la orden del día. Y es decir, oye, vamos a montar una holding. ¿Una holding para qué? José Antonio, yo hoy, por ejemplo, tengo 3-4 pisos, pero sé que durante los próximos 10-15 años voy a comprar 10, 15, 20 pisos más por N razones. Incluso quiero transformar y quiero dedicarme al flip. ¿Para esto tiene sentido montar una holding o una patrimonial? Teniendo en cuenta no la fotografía de hoy, sino dónde va a estar la pelota dentro de 5 o 10 años. No, pero yo te voy a pasar la pelota dentro de 25. Y entonces volvemos a tal. Pero fíjate lo que acabas de decir. Pero Oye, ya José tiene Antonio. una cierta edad, ¿eh? No, sí, 25 ya. no, de edad es peligroso hablar, porque ayer estuve con una clienta muy joven que tiene, la verdad es que estoy encantadísimo con ella, una clienta de Madrid que hablábamos del peligro de las inversiones teniendo ciertas edades y me decía, estuve a punto de perder toda relación con ella, porque me decía, claro, es que tengo una amiga que digo, pero ¿cómo estás haciendo ahora? Dice, que tiene 70 años. Dice, pero si estás a punto de pasar a la otra vida. Digo, tengo 61 yo y esta está hablando de que digo mira, poco, ¿no? mantengamos el orden. No, pero fíjate Albert, lo que yo te quería decir. Está claro que la película que tú tienes hoy, dices, hombre, no es la que yo quiero tener, la que yo quiero mantener, yo quiero crecer, ¿vale? Pero nosotros, por ejemplo, este año nos han entrado clientes nuevos con 10, 12, 14, 15 pisos y les he dicho, fiscalmente no os conviene. No ganamos dinero. No ganamos dinero. Pero si cambias ese punto inicial que has dicho, está claro que si partes de esos inmuebles ya los tienes de hace tiempo, ha habido pues un crecimiento una revalorización del precio, y etcétera. tal, sí. Pero si imagínate que en la situación que dice Albert te encuentras un poco en una fase más inicial en la que planificas todo esto desde el principio, por lo tanto, desde el inicio ya van a estar dentro de la sociedad, o quizás ya tienes alguno a nivel de persona física, pero la plusvalua no, tampoco ha sido tan alta. Que sí, pero hagamos números. Sí. Vale, hagamos números. Y aunque tú vayas a tener 10 pisos, hagamos números, es decir, oye, yo... ¿cuál es mi previsión? Y hagamos la declaración de renta y del impuesto sobre sociedades con esa previsión. Pero fijaros una cosa que no podemos perder de vista, y es que el impuesto de sociedades es lo que va a pagar la sociedad, pero luego tú le tienes que sacar dinero a la sociedad, porque cuando tú vayas al Mercadona no vas a pagar con el dinero de la sociedad. O no. O no. Hay mucha gente que el beneficio que tiene Se de reinvierte. los pisos o lo que sea lo deja en la sociedad para volver a invertir. Sí, pero Que depende... me parece No, lógico. pero depende a qué te dediques, porque quien ha dejado, como tengo algún cliente, quien ha dejado su trabajo para dedicarse a la inversión, ese señor o señora tendrá que llevarse un dinero a casa. ¿Y qué pasa si paga el ticket del Mercadona con... Que cuando venga Hacienda y te pida los gastos, pues te va a decir que hay una serie de gastos que no están afectos a la actividad. Creo que hay un tema bastante grande sobre esto. En Francia, España, algunos países de la Unión Europea funciona así, pero en muchos otros países funciona de que si es tu sociedad, puedes gastar como quieras en pero aquí ella. no. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? No, es que no es mi opinión, es la realidad. Es decir, no es una cuestión de A opinión. mí me parece lógico que si, obviamente no se hace porque aquí en España si algo está fuera de tu actividad no lo puedes meter en la sociedad, pero me parece bien también que cuando alguien tenga una sociedad, se está ganando el dinero, pues si se quiere comprar un coche con la sociedad, un barco o una comida, que lo pueda hacer. Ya, pero entonces te puede decir Hacienda que para qué montas la sociedad. Oiga, tribute usted como persona física y haga todo lo que quiera, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? O si no, todo el mundo haría sociedades y todo Claro. el mundo dejaría de pagar IRPF. Vale, claro, entonces, ¿qué pasa? Que eso es un tema que explico yo recurrentemente. Es decir, el dinero que entra en la sociedad es de la sociedad, no es tuyo. Claro.
aunque seas accionista al 100%, ¿vale? Y eso tú y yo lo hemos hablado ya muchas veces. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se confunde a veces Alexis o qué? Bueno, a propósito. Por si acaso. He pagado con la tarjeta es creativo. Es que es la palabra creativo. Es creativo. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú el dinero no lo necesitas, dices, vale, pero, por ejemplo, como os decía, tenemos clientes que han dejado de trabajar, ¿vale? Y se dedican a la inversión. Por tanto, hay un dinero que tiene que pasar de la sociedad al socio. Vas a volver a tributar. Entonces, y volvemos a tu ejemplo, hagamos números. Es decir, oye, hagamos números de cuánto voy a pagar yo como persona física y cuánto voy a pagar como sociedad, teniendo en cuenta que además tendré que declarar como persona física. Y si los números salen, adelante, porque tenemos muchos clientes con sociedades, ¿vale? Claro, nosotros, por ejemplo, ¿qué hay que diferenciar? Y a lo mejor entramos en otra pregunta que a lo mejor estaba en el cuestionario. Oye, el alquiler tradicional tiene una fiscalidad, y tiene una fiscalidad muy ventajosa. Y dices, oye, yo ese 60-50% que me puedo reducir, jolín, me arregla mucho la declaración de renta. Por sociedad, con ciertas condiciones también puedes aplicar una reducción. Con sociedad, si tienes más de 8 viviendas, Con entonces empleado hay un... también, ¿no? El tema, ojo, pero el tema de empleados. El tema de empleados es el requisito indispensable para que la sociedad no se declare sociedad patrimonial, porque la sociedad patrimonial... La gente lo utiliza, pero casi es un concepto peyorativo de sociedad. Eso es una sociedad mala, la sociedad patrimonial. Porque, ¿Por qué tanta gente lo quiere hacer? Bueno, pues porque la gente lo que te dice es, oye, José Antonio, ¿qué montó una SL o una patrimonial? Digo, espera. O sea, lo que hay es un caos o una confusión de ideas. Un desconocimiento. ¿Por qué? La sociedad patrimonial no es un concepto mercantil, es un concepto fiscal. El concepto mercantil es una SL o una SA, ¿vale? Entonces tú, con la SL o con la SA, luego tú, en función de lo que hagas y a qué te dediques, pues vas a tributar de una manera o de otra. La sociedad patrimonial, te dice el artículo 5 de la Ley del Impuesto de Sociedades, que es aquella sociedad cuyo más del 50% de su activo no está afecto a la actividad. En el caso de inmuebles, no está afecto a la actividad del inmueble cuando tú no tienes una persona contratada para gestionar esos inmuebles. Entonces tú puedes tener 8 o 10 pisos y para 8 o 10 pisos te va a decir Hacienda que tú no necesitas una persona, porque no es una persona contratada, es una persona contratada en régimen general y 40 horas. Dice, jolín, para que tú contrates a esa persona necesitas mucho volumen. Pero entonces, en un caso un poco que como Albert o otra persona que tiene 1 o 2 pisos de alquiler o algo más y que se quiera meter en el flip, pero no tiene pensado contratar gente, pero fíjate, ¿qué tiene que hacer? No, pero fíjate lo que estamos diciendo. El flip ya implica cierto riesgo. Entonces yo ahí ya cambio el discurso, ¿vale? ¿Por qué? Porque además del flip... es decir, el flip ya genera, primero, un riesgo, o supone un riesgo, y luego genera una fiscalidad, digamos, más gravosa. ¿Por qué? Porque el flip, como actividad empresarial, digamos que va a la base general. Es decir, un ejemplo que pongo siempre, yo heredo un piso o compro un piso, lo rehabilito y lo vendo. Pues yo lo que tengo es una ganancia patrimonial que voy a tributar como máximo al 30%. ¿Vale? Es una ganancia patrimonial. Sin embargo, si yo me dedico empresarialmente a el flip, ¿y qué quiere decir dedicarte? Hombre, pues que si lo repites sistemáticamente y si cada año haces 1 o 2 operaciones, Hacienda te va a decir, oye, usted tiene esta actividad empresarial. Claro, esa actividad empresarial ya no va al 30%, ya va al 47%. ¿Vale? Entonces dices, hombre, ojo, que ahí la fiscalidad ya empieza a complicarse. Pero además de empezar a complicarse, empiezas a asumir cierto riesgo. ¿Por qué? Porque, oye, según cómo, que a lo mejor que es un riesgo controlado también. Pero dices, oye, que a lo mejor te pillas los dedos, ¿vale? Entonces, si te pillas los dedos, volvemos a lo que hablábamos al principio. Una cosa es que tú tengas los 3, 4 pisos como tuyos, como persona física, ¿vale? Y montes una sociedad para hacer el flip.
pero no mezclo. Alguien que, pues Albert, puede estar trabajando, ya tiene cierto patrimonio, etcétera. Si su visión es, oye, voy a dejar mi trabajo y me voy a dedicar a hacer flips, esto sí que puede tener sentido tener una sociedad, claro, sí, una sociedad sí. operativa, Una con sociedad, riesgo, una sociedad. que genera unos beneficios. Y aquí sí que ya, si además ya tienen unos pisos, ya puede tener sentido acabar montando toda la estructura de holding y la patrimonial, ¿no? Bueno, pero es en este caso concreto. Pero en este caso concreto, es decir, pero ojo que con el holding. ¿El holding qué es lo que supone? El holding supone una estructura, digamos, que con sus costes y luego necesitas... Por ejemplo, el otro día le explicábamos a un cliente qué es lo que debería hacer. Vale, entonces dices, oye, yo tengo una sociedad que voy a sacar mucho beneficio, ¿vale? Que voy a sacar mucho beneficio. Va a ganar mucho dinero, ¿vale? Pues entonces, a lo mejor si tu previsión ya es de ganar mucho dinero, a lo mejor ya desde el primer momento, desde el momento cero, a lo mejor tenemos que montar la estructura holding. Pero eso es la previsión de todo el mundo, ¿no? Bueno, esa es la previsión de todo el mundo. Si no tienes previsión de ganar dinero, ¿por qué lo haces? Lo que pasa es que hay negocios que digamos que no generan. Pero luego además, también, es decir, me pregunta una pregunta que me hace mucho la gente, oye, José Antonio, ¿y tú inviertes? Bueno, pues yo estoy rodeado de inversores, pero yo no he tenido esa fiebre inversora. Es decir, vengo o soy de una generación que yo lo que quería era tener un despacho impresionante, ¿vale? Y entonces yo, la crisis del 2008, que erais muy jovencitos vosotros, pues a mí me pilló con 17 personas en el despacho. Entonces yo tenía un buen despacho, ¿vale? También es verdad que yo tuve unas circunstancias personales y familiares muy complicadas que digamos que bastante hice con tener ese despacho. Pero ahora, jolín, los clientes con los que me rodeo es casi lo que hablábamos antes del holding. Es que dice, macho, eres un desgraciado, Bernal. Dice, 35 años o casi 40 años trabajando y tienes un piso y un apartamento. Claro, cuando tengo clientes... ¿Ese es tu patrimonio? Ese es mi patrimonio. Me quedo decepcionado. Lo siento. Pero fíjate... Pero ha vivido de puta madre, ¿no? También, Pero tiene 3 millones en la cuenta. Sí. Pero fijaros que no soy el rara avis, ¿vale? De mi generación. Es decir, los compañeros de mi promoción, vamos, algunos tampoco le pregunto a la gente lo que tiene, pero que esa fiebre inversora de decir, oye, compro un piso y compro otro piso, o lo que me explican algunos, o sé de algunos profesionalmente, que dices, oye, que pido 5 hipotecas a la vez para no sé qué y no sé cuánto. Claro, yo no lo he tenido como necesidad. Y entonces, pues me ha pillado completamente de lejos, ¿no? Y entonces dices, bueno, y hemos llegado aquí sin saber de dónde veníamos, pero dices, oye, ¿qué es lo que...? Y estábamos en la holding, sí, Antoine. Dices, oye, ¿qué es lo que tienes? Dices, bueno, pues, ¿o qué es lo que quieres? Hombre, pues ganar dinero. Pero sí que es verdad que según, si tú solo quieres, pues tener un despacho que luego se lo vas a dejar a tus hijos, pues dices, oye, ¿para qué quieres una holding? Claro. Pero si tú, por ejemplo, tienes una previsión de decir, oye, yo tengo un despacho o monto un despacho y yo sé que cuando monto ese despacho yo no tengo ninguna intención de dejárselo a mis hijos. Pues a lo mejor sí. Yo lo monto a través de una holding, ¿vale? Y entonces es la holding la que vende el despacho y la tributación de esa venta es completamente distinta a si la tributación la hace la persona física. Sí, pero al final la holding la tienes sobre todo porque tienes un negocio, que sea un despacho o cualquier otra cosa que genera mucho cash y luego a través de la holding tienes otra empresa que está invirtiendo este cash. Y para que no tener... realmente es algo que no necesitas y ahí lo mandas para... ¿Cuál es, digamos, Sería bueno a fiscalizar. ¿Cuál es la funcionalidad? No, pues Bueno, es que yo creo que lo hemos escuchado tantas veces. Sí, o sea, ¿cuál es la funcionalidad de la holding? La funcionalidad de la holding es aprovecharse de esa ventaja fiscal de repartir dividendos pagando el 1,25 y
de vender participaciones pagándole 1,25. Sí. Claro, eso es una ventaja enorme. Esto es ¿vale? la típica cagada. Yo fui emprendedor, monté una startup, una SL, y la vendí. Y o sea, yo tenía las acciones que tenía en esa empresa cuando la vendí, las tenía a título personal. Claro. Si yo en su día hubiera tenido esta... O sea, yo lo prendía a las malas. Si hubiera tenido una holding y la que vende es la sociedad, en lugar de yo como persona física, Claro, pues... bueno. Hoy lo harías distinto. Hombre, Has hecho por Hacienda supuesto, feliz. por supuesto. Has hecho Hacienda feliz. Sí, Has aportado, gracias. Exacto. Sí, no. Pero preguntas así porque al final todo esto puede acabar siendo como muy difuso, ¿no? O vale, pero no me queda claro si me... Entonces, yo te hago unas preguntas y me intentas responder sí o no, ¿vale? O sea, si soy empleado, no tiene sentido hacer la estructura holding patrimonial. Si eres empleado, ¿qué quiere decir? Si estás trabajando. Que yo soy empleado en una empresa. Cuenta o sea, no ajena. tengo... Exacto, cuenta ajena. Pero estás cobrando como nominado. Sí, como nómina. ¿Y entonces qué holding Y vas a tengo montar? no, porque tengo unos pisos y no sé qué. Bueno, pues No, hay gente pero- que tiene estos pájaros en la cabeza. No, por eso pero a ver, quiero que pero- seas tajante. No, pues Vale. tajante, es decir, en una sí o en un una no. situación Un como sí o en un no, sí. No tiene sentido, ¿no? Yo creo. tiene que, vamos, la estructura tiene que ser de muchos pisos, no. Vale, segunda situación. Como decía Albert, quiero dejar mi trabajo, voy a tener una actividad que va a ser la de hacer flips y aparte tengo pisos en propiedad. ¿Qué tiene sentido montar aquí? Bueno, pues entonces aquí lo que podría tener sentido. cada caso se tendría que analizar, Lo que pero- podría tener sentido es montar una SL para los flip y tener los 3 o 4 pisos que tienes como persona física. Vale. Y la tercera opción es, no voy a hacer los flips, tengo pisos, pero soy un emprendedor nato y ahora monto esto, ahora monto lo otro, o sea, voy montando diferentes negocios que pueden ser digitales, ¿no? Y además, lo que voy ganando con todos esos negocios, los invierto en pisos. Bueno, pues entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Porque fíjate, al final, es decir, en principio no. No tendría En sentido. principio Vale. no, sobre todo si nos estamos dedicando al alquiler tradicional. Aunque A ver, sea un emprendedor que le gusta montar negocios con riesgos. bueno, entonces, jolín, habéis venido a apretar, ¿vale? Claro. Yo he dicho desde el primer momento que si tenéis riesgo, no podemos tener los huevos metidos en esa cesta. ¿Vale? No podemos tener, porque además ya estáis apretando, pero me lo ponéis muy fácil. Si estáis queriendo asumir riesgos, pues no podéis asumir riesgos teniendo patrimonio. Vale, y si no hay riesgo, no es por apretar, es por No. entender la foto. O sea, un emprendedor que tiene varios negocios, pues algo de no sé qué, de venta de infoproductos online. Además tiene un restaurante que hace no sé qué. O sea, tiene varios Bueno, negocios pero- y aparte invierte en inmuebles. Me has dicho que si no hay riesgo es no, pero quiero entender cuál sería la estructura. Pero fíjate que es decir, por ejemplo, nosotros tenemos clientes que participan en distintas actividades. Entonces, por ejemplo, ese cliente que tiene ese restaurante y que tiene esa actividad y que tiene patrimonio, pues a lo mejor ahí sí que incluso conviene un tema de holding, porque es que si el restaurante lo quieres traspasar o lo quieres vender, jolín, pues Por eso, el por eso. ejemplo es el tuyo. No todo ¿vale? es eficiencia en los impuestos. O sea, por eso te ponía los diferentes escenarios. Pero fíjate que muchas veces incluso hay negocios en el que no interesa, y lo hablábamos al principio, hay negocios en el que interesa montar una SL. ¿Por qué? Porque hay mucha responsabilidad. Hombre, yo un restaurante con cierto volumen, pues yo tendría una sociedad por el tema de trabajadores, por el tema de un problema alimenticio. Yo tendría a lo mejor una sociedad. Pero lo que me encuentro es que gente con un sueldo bueno y 3 o 4 pisos que os lo explicaba, os lo explicaba antes fuera de micro y lo digo en antena. Viene una chica al despacho con un buen trabajo y ha comprado 2 pisos en Barcelona, alquiler tradicional. Le explico las ventajas, cómo ella va a tributar, le explico las reducciones y me dice, no podré aplicar las reducciones. ¿Cómo que no podrás aplicar las reducciones? Dice, no, es que voy a gestionar los pisos a través de una LLC americana. Digo, ¿cómo? O sea, pero esto no lo he escuchado en Otra Internet. que mira mucho Esto Instagram. no lo he escuchado en Internet. ¿No? Esto Pues- lo he tenido Propias carnes. delante mío en el despacho. Digo, ¿cómo? ¿Una LLC americana para gestionar 2 pisos? ¿Qué opinas? Digo, pues opino que alguien te ha tomado el pelo.
Y de larga duración, pisos no Claro, sin lío. sí, no, pero es que lo de la LLC americana son de esas otras modas. Yo creo que podemos abrir el melón de LLCs. ¿Qué opinas de las LLC americanas? Pues opino que no me las creo. Es decir, no veo Hacienda. Es decir, vosotros, con la experiencia que tenéis, ya conocéis digamos, la eficiencia y la efectividad de Hacienda. El problema es que la mayoría de estos inversores que tienen 3 o 4 viviendas aún no han tenido un requerimiento de Hacienda. Un requerimiento, no una inspección, que son cosas completamente distintas. Un requerimiento de Hacienda donde nos diga: señor, sus datos declarados, como la semana pasada, sus datos declarados no coinciden con la información que tiene la Administración. Nos puede traer escritura de compra, contrato de alquiler, seguros, el IBI, no sé qué y no sé cuánto. Claro, Hacienda tiene un cruce de información. Antes de venir leía que Hacienda está pidiendo a los ayuntamientos la información sobre pisos turísticos para cuadrar. Es decir, el cuadre de Hacienda es impresionante. El I+D que se gastan hoy en día, Es pocos países lo impresionante. hacen. Somos líderes mundiales. O sea, tarde o temprano te acabará pillando. El otro día intervine en una conferencia en Madrid y uno de los ponentes me decía que ya en los años 60 o 70 España invertía en temas de desarrollo informático para tener lo que no tenían otros. Es decir, somos el culo del mundo, pero en algunas cosas puñetas a la cabeza. Macho, y entonces en eso vamos a la cabeza. Es decir, la cantidad de información que cruza Hacienda y la cantidad de alarmas que se encienden son impresionantes. Pero creo que el tema de las LLC, lo que está pasando es que mucha gente lo pinta como algo súper legal en redes sociales y tal, cuando al final creo que hacer este movimiento comporta unos riesgos que esto nadie lo habla. Es decir, la LLC, alguien está ganando mucho dinero montando LLCs en Estados Unidos, ¿vale? Pero yo lo que digo es que a ti te viene el inspector de Hacienda y te dice: déjeme sus gastos. Y sus gastos te va a decir: mire, el coche no, las comidas no, el viaje a Mallorca no. Mire, y quiero información de este dato que hace usted una transferencia a Estados Unidos de 350.000 euros. ¿Esto qué es? No, es la empresa que me lleva la gestión del marketing digital. Oiga, pues mire, explíquemelo bien. ¿Tú le vas a explicar a Hacienda que hay una empresa que se lleva el 60 o el 70% de tu beneficio y que se... Vamos, hombre. Pero porque hay exageraciones. Pero es que alguien que lo está haciendo con el 10% de claro, su beneficio. bueno, pero fíjate, que a lo mejor sí. Mira, volvemos al tema de las holdings. Los holdings estamos ahora con cierta intranquilidad porque Hacienda está tumbando muchas estructuras holdings que se están montando. Que se han montado posteriormente, ¿verdad? Es que ¿sabes qué pasa? Que, por ejemplo, el último caso, que es una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, tumba una holding, ¿vale? La aplicación de la fiscalidad de la holding, pues ¿por qué? Porque una empresa gallega se monta la holding y a la semana de montar la holding suben a la holding 52 millones de euros. Y Hacienda le dice: oiga, usted no sé, pero nosotros tontos no. Entonces, ¿qué pasa? Pues le dices: oiga, ¿qué pasa? O el que la vende, el que tienes... Bueno, lo que me pasó a mí, obviamente, lo que se te pasa por la cabeza, lo que no puedes hacer es: espera, que voy a crear la holding, me paso las acciones ahí dices, y, oye, hostia, de repente vendo la startup, ¿no? Pero, por ejemplo, vosotros que sois de esta generación de startups, que ya sabéis que... Es verdad que, y esto lo sabéis vosotros también mejor que yo, que el 90% de las startups no salen, pero si salen, ganas una pasta, pues dices: oye, pues mira, yo la monto ya desde como una filial. Es decir, oye, yo tengo una sociedad que tiene 3.000 euros de capital y con esa monto mi startup. Puñetas, es que si la vendo, cuando he pegado el pelotazo, jolín, es que la vendo pagando el 1,25.
Sí, claro. Que es una locura. José Antonio, hay un punto, y más a nivel de mentalidad, que me ha sorprendido y no estaba en el guión, pero tú hablabas de que tu generación no tenía esta ansia que tenemos a día de hoy. No sé si es un tema de generación o es que todos al final el mundo es un pañuelo y estamos en el mismo pañuelo, pero me gustaría saber un poco también tu opinión, porque viviste el 2008-2013, yo también lo viví, aunque seamos de otra generación, y me ha sorprendido porque yo creo que siempre ha habido gente... Está claro que siempre ha habido gente. Es decir, yo tengo clientes que son mucho mayores que yo y tienen un patrimonio impresionante y no son de vuestra generación, ¿vale? Pero sí que es verdad que son patrimonios a lo mejor generados y heredados, ¿vale? Y yo, por mi experiencia, lo que no he vivido en todos estos años, yo empecé a trabajar en el año 89 y me puse por mi cuenta en el 94, ¿vale? Que son 31 años de despacho propio. Yo esta efervescencia de cliente inversor, yo la tengo ahora, no la he tenido en ningún otro momento. Es decir, en el tema de la burbuja inmobiliaria, yo que, por ejemplo, estaba muy vinculado al sector de la construcción porque yo había sido asesor fiscal del Colegio de Aparejadores y tenía relación con arquitectos y con ingenierías y tal. O sea, yo he estado siempre muy vinculado al sector de la construcción. Pero yo no he tenido clientes que estuviesen comprando pisos, 5 pisos al año. Es que eso no lo he vivido nunca, ¿vale? Y, hombre, y hemos tenido mucha experiencia profesional. Por lo tanto, yo, por eso digo que yo no me siento raro. Sí que es verdad que dices, jolín, a lo mejor... podías haberlo, pero hubiese sido pionero y no he sido pionero en nada. Bueno, oye, la vida me ha ido bien, profesionalmente estoy muy contento, pero no he sido pionero. Si yo hubiese sido como los clientes esos que tengo ahora, es decir, yo tengo reuniones, José Antonio, tendrías que ver a fulanito. Entonces quedas con fulanito y me dice, hola, pues mira, me han dicho que hable contigo, sí, es que quiero que me ayudes, ¿por qué? Porque tengo una serie de dudas, pero sobre todo quiero que me ayudes a crecer. ¿A crecer? Vale, pues venga, a ver, ¿cómo te puedo ayudar? Dice, vale, ¿de dónde partimos? Pues mira, tengo 15 pisos. Yo me miro, digo, ¿15 pisos? 15 pisos y yo te tengo que ayudar a crecer. Ayúdame un poquito tú a mí. ¿Vale? Entonces, eso es nuevo para mí. Eso es nuevo para mí. Y por lo tanto, en el 2000-2005 no había un pequeño aparejador no, que el pequeño decía aparejador lo que hacía, el pequeño aparejador lo que se metía es a promover. Ya es un flip. Sí. Y terminaban como terminaban. Ya. El 85%, el 95% en el 2008. ¿Qué problema hay? Y esto lo hemos vivido siempre. El problema de que esto sí que lo hemos vivido, es decir, ese aparejador arquitecto que se mete donde no le han llamado. Pues ¿por qué? Porque está harto de patearse la obra, de hacer un proyecto de no sé qué y ver que un tío cazurro, con todos los respetos, ganaba 3 millones de pesetas haciendo 2 pisos. Vale, pero ese tío cazurro... Raro, hablar en pesetas. Sí, si podemos volver al euro. No, estábamos hablando de la Unión ya. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que se gana mucho dinero en la construcción, ¿vale? Y entonces el arquitecto o el aparejador que veían pasar el dinero por encima de sus o por delante de sus ojos, se metía. Y normalmente salía mal. ¿Por qué? Porque el constructor sabe hacer de constructor y el promotor sabe hacer de promotor. Y el arquitecto es arquitecto. Y el aparejador es aparejador. Y entonces nosotros hemos tenido mucha experiencia con clientes que han querido hacer lo que no les tocaba. Pero, repito, digamos que la voluntad o lo que ellos pretendían era pues, hacer de promotor. Pero comprar pisos... O sea, en el 2008 entiendo que quien se metía a hacer negocio tenía cierta vinculación con el sector. Sí. En cambio, ahora cualquier persona... No, por supuesto. Vengas del sector que vengas... Pero repito, como le decía Albert, que la vinculación yo la veía en promover. Es decir, que podía ser un arquitecto que se ponía a promover. Sí, pero bueno, era un arquitecto. Era un arquitecto. O un aparejador que hacía no sé qué. Pero eso lo está, y es así como tú lo dices. Es decir, el perfil de clientes que yo tengo ahora
Es decir, no daré detalles por secreto profesional, pero es decir, vamos, el abanico es de 180 grados, es decir, de todas las áreas. Y es decir, y compro un piso y compro otro piso y no sé qué, y las habitaciones y patatín, pero compro otro piso y compro un piso y compro otro piso, o como, por ejemplo, rentas que estamos haciendo, que ves que han comprado 4 pisos en el mismo año con 4 hipotecas en 4 bancos distintos. Entonces, bueno, pues... La típica, sí. Bueno, para que la sirve no... Es legal. O sea, No. Sí, Bueno, otra cosa es que la CIRVE haya pasado por ahí. Es legal, es legal, entre pero con las comillas. patas cortas, ¿no? Sí. Creo que gracias a esto, a la diversidad de clientes que tengas y la experiencia, sería muy interesante hablar de optimización. Pero antes de esto, vamos a tomar un segundo, vamos a poner like, vamos a poner un comentario, vamos a suscribirse Exacto. y seguimos ahora mismo. Venga, perfecto, pues sí, venga. Entonces, ¿cómo optimizamos y ganamos más dinero en España al día de hoy? En este mundo... Casos generales, prácticos, inmobiliarios. A ver... Es una pregunta muy abierta, ¿eh? Sí, súper abierta para que la respuesta... No, sí, pero... ¿Cuáles a son ver. lo que sueles recomendar lo más a menudo y luego tú pones un caso hipotético? No, yo, fíjate, que más que ganar dinero o más que recomendar, hay un tema, y os lo he dicho antes, y puedo resultar reiterativo, que es hacer números. ¿Por qué? Porque fíjate que muchas veces, y se me ha quedado algo en el tintero con un tema de Albert, muchas veces dices, oye, la previsión no tiene que ser a 5 años o a 10, sino que tiene que ser a más largo plazo. ¿Por qué? Porque yo monto una SL, ¿vale? Y la lleno de pisos. Y cuando... El tiempo pasa enseguida, ¿eh? Porque yo hace muy poco era como vosotros, ¿vale? Y ya soy abuelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo que plantear mi sucesión, ¿vale? Que es un tema importantísimo en el tema fiscal, ¿vale? Importantísimo. Y más aquí. Y más aquí. Y ojo, que cada vez se oye con más fuerza el run de un impuesto de sucesiones a nivel estatal. ¿Esto qué es? Esto es que el impuesto sobre el patrimonio, como sabéis, las comunidades gobernadas por el Partido Popular estaba una bonificación del 90 y tantos %, por lo tanto no se pagaba impuesto sobre el patrimonio, y hace 2 o 3 años el gobierno saca el impuesto sobre las grandes fortunas, de tal manera que hay un juego ahí legal que obliga incluso a comunidades como Madrid, que es anti, a recuperar el impuesto sobre el patrimonio. Pues, ¿qué es lo que pasa? Se oye cada vez más el hecho de un impuesto estatal sobre sucesiones, de tal manera que si la comunidad autónoma no quiere cobrar el impuesto de sucesiones, que no lo cobre, pero lo cobrará el Estado, ¿vale? Entonces, volviendo al tema de sucesiones. Claro, yo tengo 3 hijos, ¿vale? ¿Qué hago? ¿Les dejo el 33% de las acciones a cada hijo? ¿No lo ves? Es que es, digamos, el fin del patrimonio. Por eso existía el EREU en Cataluña. Sí, el EREU, pero díselo a los otros, ¿vale? Claro. En aquella época, es decir, el EREU heredaba, la niña se iba al convento y el hijo se hacía militar. Pero no lo veo ahora, Albert, ¿vale? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que tú le vas a dejar el 33%, a cada hijo, ¿vale? Eso no tiene razón. No me molestaría. ¿Pero por qué? Siempre hay un favorito. No, pero fíjate, mira, ¿Perdón? hay un tema... qué? Siempre hay un favorito. Esto serio? siempre lo hablan los... Hay un tema que lo decimos mucho en el aspecto este de las herencias. No hay peor solución que un bien inmueble para 2 hijos, para 3 hijos. Es decir, la teoría nos dice que si tú tienes solo un piso y lo tienen que heredar tus 3 hijos, la peor decisión como padre es nombrar herederos de mi patrimonio a mis 3 hijos. ¿Qué pasa?
Al día siguiente... No acabo de entender. Pues mira, te lo voy a explicar, te lo voy a explicar. Tú tienes un piso, vas a que solo tienes un piso, ¿vale? Y tienes 3 hijos. Y te dices, oye, pues mira, lo que hace buen padre... Con mi abuelo pasó exactamente esto. Heredan mis 3 hijos. Al día siguiente de morir, los 3 hijos son propietarios del piso. Uno es abogado y se gana relativamente bien la vida. El otro es médico, que gana una pasta, y el otro trabaja en la construcción. O no trabaja. O no trabaja. Y los 3 están casados. Por lo tanto, escuchando a la pareja todo el día. Son 6. Son 6. Vale. A la pareja escuchándola, y la pareja es él o ella, me da igual. Es la peor pam, parte. pam, 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 pam. Es que tu hermano no paga, es que tu hermano, es que tu hermana, es que pam, 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 pam. Vamos a alquilarlo. ¿Alquilarlo? ¿Y por qué no lo vendemos? ¿Venderlo? No, vamos a... ¿Por cuánto lo De vendemos? vacaciones. No, lo vamos a utilizar nosotros. Oh, bueno, ¿me lo pagas? Es decir, no se van a poner de acuerdo. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo van a terminar vendiendo y lo van a terminar mal vendiendo. Aparece Alexis aquí. Exacto. Claro, y entonces aparece tal. Porque ¿qué es lo que pasa Pero eso muchas está veces? bueno. Claro, Yo sí, estoy sí, en sí. favor No, que por eso pase esto. ya veía que ponías los ojillos tú. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, incluso cuando no te pones de acuerdo, ¿vale? Eso que termina en una subasta judicial. Y, jolín, en la subasta judicial pierden todos. Gana Alexis. Los inversores. Gana Alexis, pero ellos pierden. Entonces, ¿qué pasa? Eso llévalo a un patrimonio en el que en el 33%, ¿qué es lo que hace? Salvo que sea una sociedad muy, 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 muy profesionalizada, donde haya un gerente que sea externo a la familia, donde haya un protocolo familiar No, pero impresionante. eso nadie lo va a hacer. Pero eso no pues como no lo va a hacer Alexis, vamos a tener un problema tremendo Entonces, ¿qué tiene en la que hacer? ¿Qué se gestión. tiene que hacer? Entonces, Pues entonces, no, lo si que te tiene quiero solo un decir... bien, y lo va a dar un hijo y los otros que... No, entonces lo que se hace en esos casos, o aconsejamos nosotros en el despacho, es que se nombre una albacea o sin nombrar el albacea, se venda y los 400.000 euros que vale el piso se le den 125 o 150 a cada hijo. Pero que se venda una vez... Se venda, lo después hereda, de la herencia. lo hereda, Vale. y entonces un responsable, ¿vale? El albacea pone a la venta el piso, lo pone a la venta sin prisas, al mejor Al precio precio, sin agobios, y dices, oye, este piso, valor de mercado 450, ten 150, 150 y 150. ¿Y si en vez de una unidad fueran 10 unidades entre 3? Bueno, entonces lo que pasa es que entonces ahí sí que, por ejemplo, lo que puedes hacer es empezar a repartir, ¿vale? Hay que tener en cuenta lo que dice la ley, y es que los herederos tienen que heredar por partes iguales, ¿vale? Entonces, pero bueno, ahí ya sí que te... Entonces, incluso la herencia, la buena herencia, empieza con un buen testamento. ¿Vale? Y entonces, el buen testamento es en el que tú le dices a tus hijos, pues mira, para ti va a ser esto, esto y esto, para ti va a ser esto y esto y esto. Incluso, digamos que se establecen, digamos, que previsiones, es decir, Mecanismos. si esto pasase, o si esto no pasase, o si esto se modificase, o si el precio... Bueno, o, por ejemplo, esa figura del albacea, que decir, oye, el albacea, que es una persona, digamos... neutral, pues dices, oye, pues mira, esto, la voluntad de vuestro padre o vuestra madre era esta, y yo creo que la mejor manera es esa, ¿vale? Y entonces dices, oye, ¿pero qué es lo que pasa? Pero ya fíjate que estamos repartiendo pisos. No estamos repartiendo acciones. O sea, perdón, no estamos repartiendo acciones, sí. ¿Por qué? Porque si yo reparto acciones. Entonces, ¿qué pasa? Pues Pero al final es prepararlo bien, es como tener una buena estructura. Prepararlo muy bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuesta mucho. Y yo, por ejemplo, he tenido algún tema en el despacho donde les dije a los clientes, o nombráis un gerente externo a la familia, o esto va a terminar como el Rosario de la Aurora. Pues ha terminado como el Rosario de la Aurora. ¿Pues por qué? Pues porque entra la mujer de uno, entra el hijo del otro, es que aquel está cobrando, es que no sé qué. Dices, oye, ¿qué pasa? En patrimonios importantes, dices, oye, pues eso no funciona. Para volver a lo de antes, estábamos hablando de números y creo que hay un tema que no hemos tratado, es tener un buen fiscalista. No es para hacer promoción ni nada. No, pero no está mal, creo que tampoco. mucha gente se está ahorrando 100 euros, 150 euros
que está manejando números muy grandes por coger una gestoría online o lo que sea, y al final acaban perdiendo millones o miles de euros. Y creo que en España, sobre todo, no se valora bastante lo que nos pueda beneficiar tener un buen fiscalista. Quería saber cuál era, bueno, tu opinión creo que la tenemos, pero casos prácticos que hayas tenido de gente que hayan perdido mucho dinero. Porque yo considero esto como una inversión, porque sé que me lo va a devolver, pero mucha gente lo ve como Y no un solo es gasto. una inversión económica, sino también de, al menos para mí, de dormir tranquilo. Y después, que es un tema que a mí tampoco o sea, cada vez que llega la declaración de la renta, bueno, yo porque soy muy ordenado y ya lo tengo todo bastante ahí automatizado, pero quiero decir que es como un dolor de cabeza y, Sí. y hay gente que dice, hostia, es que pagar no sé qué porque te hagan la declaración, es que, hostia, pues duermo más tranquilo, me ahorro este dolor de cabeza y después si aparte optimizas, No, pues obviamente... está claro. Y es que, bueno, aquí somos poco profesionales en muchas cosas, ¿no? Y entonces, oye, Bien. en general, el español es poco profesional y, en muchas cosas, ¿no? Y entonces, en esa falta de asesoramiento, está claro, yo... hombre, cuando ofreces un servicio y te dicen que es muy caro, digo, oye, pues mira, ya está, si no lo vas a, No lo valoras. si no lo vas a Pero valorar, eso porque no lo tú vas a conoces valorar. el valor que le Vale, vas a... pero bueno, y entonces, pero por ejemplo, mira, hace muy poco una clienta nuestra nos dice, mira, José Antonio, habían comprado un piso entre dos, ¿vale? Con otro amigo. Entonces era un piso donde pretendían hacer un flipping y para venderlo. Y digamos que el chico se tira para atrás. Y entonces me dice, mira, José Antonio, se lo voy a comprar su parte, ¿vale? Y le pago lo suyo. Pero como además, como no le puedo pagar ahora porque no lo tengo, prepárame un alquiler con opción de compra. Digo, pero espérate. ¿Tú qué es lo que quieres hacer? No, pues esto, o sea, yo le compro su parte. Dices, no, mira, ahí, y esto ya lo explico otras veces. Me cae bien, es creativa. Existe la figura de la extinción del condominio, ¿vale? Es decir, oye, el piso es de los dos, tú no se lo compras, sino que se extingue el condominio, ¿vale? Al extinguir el condominio, tú le vas a pagar a él su parte, ¿vale? Pero no vas a pagar transmisiones patrimoniales, vas a pagar actos jurídicos documentados, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? De pagar transmisiones patrimoniales a pagar actos jurídicos documentados hay mucha diferencia, entre otras cosas porque aquí en Cataluña es el 10, sí que es verdad que los actos jurídicos documentados han subido bastante, pero joder, hay una diferencia de 5 o 6 puntos, ¿vale? En otros sitios, Madrid es el 6 y me parece que es el 1,5, o sea que saber esas figuras o conocer esas figuras te lleva a ahorrar muchos impuestos. Ya hace un tiempo también tuvimos un padre que heredaba de la abuela, heredaba el piso y luego se lo vendía a la hija. Y entonces digo, pero espérate, si tú heredas de tu madre y lo único que vas a heredar es el piso, lo vas a heredar tú para vendérselo a tu hija, renuncia a la herencia y pasa directamente. Jolín, entonces, ¿qué pasa? Que hay figuras donde sin hacer nada raro, ni nada ilegal, ni nada prohibido, es decir, simplemente aplicando la ley, pues nos ahorramos impuestos. Jolín, ahora está el tema este de la inversión del sujeto pasivo en las operaciones. Pues oye, la inversión del sujeto pasivo en operaciones con IVA es un supuesto en el que a efectos de tesorería te estás ahorrando mucho dinero, ¿vale? Pues dices, oye, pues mira a ver si en esa operación, en la compra de un local, que no sé qué, cabe esa inversión del sujeto pasivo. Claro, cuando se lo explicas a la gente, dices, ostras, qué bien, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? Esto sería, ¿no? Cuando compras un local, lo reconviertes en vivienda, como es una primera ocupación, en vez de pagar el IRP, pagas el IVA, ¿no? Claro. Entonces existe el sujeto Pero pasivo. pero eso es peligroso y ahí no sirve. ¿Por qué? Porque si tú compras el local y lo reconviertes en vivienda... Ya no vendes por IVA. Ya no lo vendes por IVA, lo vendes por ITP porque la obra que has hecho no lo convierte en vivienda, ¿vale? Lo vas a vender. Tú, por ejemplo, yo ahora Sería mismo... pasar de comprar con IVA, vender con En IVA, ITP. comprar con y IVA... a cambio de pagar el IVA,
tú como persona lo sujetas, pero como que ya vas a cobrar masiva, pues ya... Sí, ¿para qué me habéis traído teniendo a Alexis aquí? Es eso, es eso, es eso. Es que creo que he estado mucho tiempo hablando con José Antonio, con sus empleados, es como, decir, ¿y si hago esto? ojo con algunas cosas, porque muchas veces los planteamientos te llevan a error, ¿vale? Y a pagar de más, ¿vale? Entonces dices, vale, pues ¿por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, en el tema del flipping, ¿vale? Pues muchas veces el hecho de si va con IVA, si no va con IVA, si puedes repercutir IVA, si te puedes deducir el IVA, pues ojo, entonces es tener las ideas muy claras para optimizar, ¿vale? Y dices, oye, ¿y nosotros qué les decimos? Pues les decimos, oye, que vamos a hacer números, y muchas veces sin hacer números, es decir, hay cosas que son de cajón, pues esa renuncia a la herencia, dices, pasa directamente a tu hija, o esa extinción del condominio pasa, oye, o monta una sociedad, pues porque, pero fíjate que... Pero respecto a montar sociedades, porque hemos visto muchas cosas en contra, pero ¿te ha pasado algún caso de alguien que actuaba como persona física y tú al montarle la sociedad Claro, se ha ahorrado mucho dinero? sí, porque, a ver, por ejemplo, nosotros tenemos algún cliente que lo que hace es alquiler turístico o incluso alquiler por temporada. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, hombre, ahí se mueve mucho dinero, se gana mucho dinero. Digamos que hay una rotación importante y dices, vale, y ahí no hay ninguna duda de que tú vas a necesitar una estructura para montar, para tener esa sociedad. Claro, nosotros tenemos clientes en Madrid, y más en Madrid que en Barcelona, con ese alquiler no tradicional. ¿Vale? Pues se gana mucho dinero, pero entonces, ¿qué pasa? Pues oye, ahí a lo mejor sí que cabe una sociedad enseguida. ¿Por qué? Porque además va a ser necesaria la contratación de personal, por lo tanto no va a haber ninguna duda de que esa sociedad no es una sociedad patrimonial, que antes la veíamos y que le poníamos los peros, va a ser una sociedad con una actividad empresarial y entonces, ¿qué pasa? Que tú sí que es verdad que vas a tener un sueldo y puedes tener un buen sueldo, pero sí que es verdad que vas a tributar al 23% si facturas menos de 1 millón o vas a facturar como mucho al 25%. Y, ojo, y además el impuesto de sociedades está rebajándose, que hay una previsión de que llega hasta el 17%. Ojo, 17% que las sociedades patrimoniales no se benefician, ¿eh? Las sociedades patrimoniales no aplican tipos reducidos, ¿vale? La sociedad patrimonial va a aplicar, además, incluso no solo eso, sino que no tienen muchas de las ventajas. Pero ¿qué es lo que pasa con la sociedad patrimonial? Pues que la sociedad patrimonial va a dejar de ser patrimonial y va a tener actividad empresarial cuando tenga una persona contratada. ¿Y cuándo va a tener una persona contratada? Pues cuando Hacienda, en este caso, estime que esa persona tiene sentido, porque tú, para alquilar 3 pisos, no necesitas una persona contratada. José Antonio, es el momento disruptivo del podcast. Venga. Bueno, le llamamos honestidad o reto y la verdad es que son 2 preguntas algo incómodas, pero te las tenemos que hacer. Una es contar algo ilegal del sector inmobiliario que hayas hecho y que se pueda contar delante de cámaras. Pero no, ilegal no se puede contar nada. Legalmente al límite. No, a ver, sí que es verdad que lo máximo, pues no lo sé, de esos gastos que le dices al cliente, oye, mételo, porque yo a lo mejor voy a levantar o voy a decir cosas que dices, oye, este no me sirve. Y ya me lo habían dicho en alguna ocasión, dice, eres muy legalista. Dormir tranquilos. Los fiscalistas siempre sois... Dormir, Y el que no es, huye. Sí, dormir tranquilo es un valor. O sea, es decir, mira, yo hay un tema, hay una cosa que le digo mucho a los clientes, es, oye, nosotros te vamos a ayudar a pagar lo mínimo posible, pero que yo no me tenga que poner colorado delante del inspector, porque es muy ridículo. ¿Le acompañáis al inspector? O sea, Le acompañamos, no. fase Una de las inspección. cosas que hacemos en el despacho es que vamos nosotros. El cliente no va nunca a una inspección de Hacienda. Entre otras cosas, y esto se puede explicar, y no es ilegal, pero es una estrategia, un poco lo disruptivo. Es decir, claro, si yo voy con el cliente a la inspección y el cliente me pregunta a mí
y yo no sé, le pregunta al cliente y el cliente no puede decir que no sabe. Entonces, el cliente no va conmigo nunca a una inspección de Hacienda, porque el cliente no puede decir, pues no sé, pues si no lo sabe, pero yo sí le puedo decir que no sé. Oye, déjame preguntarlo. Ya, yo lo pregunto y tal. Entonces, ¿qué pasa? Me dan 15 días para Esto nos lo apuntamos. tal. Esto, entonces, no va nunca un cliente mío a la inspección de Hacienda. No, Segunda pregunta. La segunda pregunta sería la cifra aproximada de patrimonio. la cifra aproximada de patrimonio Sí. mío, Hemos hablado de un piso. yo calculo que estoy en los 50 millones. ¿Millones? Sí. Bien. Es la cifra más alta. Y solo para entender a nivel porcentual, hemos hablado de 2 inmuebles. No, pero luego los castillos no os los he explicado. Es decir, no. Pero, No cuenta con- pero, escucha, Los esto, castillos. esto qué tiene que ver. No, escucha, No, es para no, conocer más. Es Sí. para conocer más al Sí. cliente. Son preguntas que a cada podcast lo pasamos. Vale. ¿Se puede contestar o no se puede contestar? Pero la No, hacemos. hombre, mira, yo tengo un piso en Barcelona que lo compré bien porque lo compré en el año 97. Yo puedo estar, no, pero por desgracia de mí, debo tener 1.200.000, 1.300.000 en inmuebles. Pues Perfecto. Contestado. ¿Pero crees en el sector inmobiliario o también hay otros tipos de inversión? No hace falta que nos desnudemos en cifras pero o fíjate, porcentajes. mira, hay un tema, pero es que volvemos a un tema comentado ya. Es decir, nunca he tenido en la cabeza la pretensión ni la idea de ser un inversor inmobiliario, ¿vale? Nunca. Es decir, sin embargo, ahora mismo estoy disfrutando porque estoy consiguiendo lo que llevaba 20 años buscando, que es montar despacho en Madrid. Es decir, con 61 años, mi pareja me dice, oye, José Antonio, ¿qué tal si bajamos el pistón? No hay nada profesionalmente que me atraiga más que lo que estoy haciendo ahora mismo en estos momentos, que es tener una clientela en Madrid que está en aumento, ¿vale? Y que está dándome cada vez más satisfacciones. Hasta el extremo, y lo he dicho entre los amigos y lo he dicho en la familia, yo estoy convencido de que si yo dedicase un año a full en Madrid, me ponía en volúmenes de Barcelona en un año. ¿Vale? La decisión personal y profesional es que el año que viene vamos a estar 2 días en Madrid. ¿Vale? Y entonces dices, vale, entonces mi pasión no es la inversión, sino mi pasión es la profesión. ¿Vale? Y oye, uno lo que tiene que estar es satisfecho y digamos, con lo que hace, ¿no? Entonces, hecho, bueno... Es un muy buen legado como actividad. Sí, no, sí. Y luego hay un tema, por ejemplo... Y se debería contar también en el patrimonio, que has hablado de... pues entonces soy multimillonario. Sí, entonces soy multimillonario. Es decir, yo, aquí podría hablar de un tema más personal. Yo me quedé viudo hace ya muchos años, me quedé viudo cuando mis hijos tenían 18 y 20 años. Además, veníamos de una situación personal que mi mujer enfermó cuando los niños eran niños. Y entonces dices, coño, ha costado mucho, es decir, sacar adelante a los niños, todo el tema de la enfermedad de mi mujer. Y aún así mantuve un despacho, pues oye, que siempre ha sido, o que he estado muy, muy satisfecho de mi despacho. Y hoy, con 61 años, podrías estar pensando en la jubilación y vamos, es que no se me pasa por la cabeza. Repito. Yo creo que pienso más en la jubilación que... Es posible. Yo tengo amigos que les he conocido toda la vida hablando de jubilación. Y es muy bonito, creo yo, poder morir trabajando, entre comillas. No, la gente que no necesita tampoco es eso, tampoco es morir trabajando. Porque sí que es verdad que, por ejemplo, mira, yo ahora que con mi pareja, ella se puede jubilar dentro de 4 años. Yo le he dicho, oye, cuando tú te jubiles, yo no trabajaré 5 días a la semana. También es verdad que mi trabajo me permite, mi trabajo y el equipo que tengo, pues me permite no estar
24 horas, 7 días, ¿vale? Dices, oye, yo no pasa nada si el lunes no voy al despacho. Y no pasa nada si el viernes no vas al despacho. Yo tenía un cliente ya hace muchos... Hemos tenido algunas preguntas ven, para sí. ir no, acortando personal, perdón, sí, me lío. de Instagram, ¿no? que llegó. Y queremos contestar porque Venga, hay claro, algunas por preguntas supuesto. Sí. interesantes. La primera pregunta sería una cierta Sofía que tiene un piso donado y lo quiere aportar a una sociedad. ¿Habría una forma de reducir la carga impositiva? Bueno, es que no hay forma, porque es que además son números cantados. Es decir, el piso donado, es decir, ella pagó en donaciones y ese es el precio de adquisición, ¿vale? Entonces, el precio de adquisición lo que va a determinar es la diferencia entre el valor por el que se tenga que aportar el piso y el valor por el que recibió la donación, es la ganancia patrimonial que va a tener. Entonces, ¿qué pasa? Que si hoy el valor de referencia, que va a ser el valor por el que aportemos, es mucho mayor que el valor donado, pues entonces eso va a ser una ganancia patrimonial que vas a tributar en renta. Y no hay manera de reducirlo. Por lo tanto, que no le expliquen milongas por qué va a tener problemas. Salvo que reduzcas el valor de referencia, que lo puedas justificar. Si lo puedes recurrir, y eso por supuesto, sí. Porque además vamos a entrar en septiembre en una campaña de recursos de valores de referencia porque porque estuvimos hablando con una persona que nos vino al despacho y bueno, estuvimos hablando largo rato sobre no hay un valor de referencia, ni siquiera un valor catastral bien calculado. Por lo tanto, ahí... Bueno, ha habido una denuncia o algo así, ¿no? Bueno, nosotros hemos ganado recursos de valores de referencia. No, pero digo, ¿no ha habido una como generalizada contra el valor de referencia? No. Pero ojo, no hay... Pero el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una consulta sobre si el valor de referencia es o no es el que tiene que determinar. Por lo tanto, pero nosotros a la Generalitat le hemos ganado valores de referencia. ¿Por qué? Pues porque, hombre, el valor de referencia, como os habrán explicado y sabréis, es una media ponderada de todas las operaciones que se han hecho alrededor de un piso determinado. Jolín, ¿y a mí qué más me da si en esa media ponderada los pisos que se han vendido estaban todos con mármol y el mío y hay es Alexis cemento? que hacen trampa y suben los precios. Sí, es una estadística y poniendo falla. anuncios falsos. Muy bien. A ver, en realidad tenemos más preguntas también de Año, de Carlos, de Ana, que muchos de ellos ya han sido respondidos durante la sesión. Y como deberíamos ir finalizando, la última es de Aritz Lizaso, que pregunta: reciente consulta vinculante en la que se acepta la deducción del 50% por vivienda habitual también al alquiler de habitaciones. Eso está, digamos, ya consolidado. Es decir, el alquiler por habitaciones no implica que tú no puedas aplicarte la reducción. Se puede aplicar la reducción siempre que el inquilino de esa habitación sea su vivienda habitual. O sea, Pero ha salido ahora, habitación se puede hacer. aunque sea habitación, se puede hacer. pero ha salido ahora que también se podía aplicar si tú vivías en el piso y además lo alquilabas a otras personas. Creo que ha salido una noticia nueva el tema es la digamos El uso, la habitualidad sí. del inquilino, ¿vale? Entonces, sea el alquiler tradicional o sea por habitaciones, si es la vivienda habitual del inquilino, ¿qué pasa? Que en un alquiler por temporada o en una vivienda turística no es. Claro. Vale. Y si tenías un consejo sin ningún compromiso a gente que le gustaría invertir, ¿en qué le dirías de invertir? ¿En bienes inmuebles, en criptomonedas, en la bolsa, o alguna oportunidad que tengas cerca, lo que sea? No, mira, el juego del ladrillo. Hoy el tema de la vivienda es una necesidad imperiosa. Y luego además tenemos una administración, sobre todo aquí en Cataluña, que parece que está en contra, es decir, buscando la mejora. Es decir, lo único que hacen es jorobar el producto y el sistema. Es decir, el famoso 30%. O sea,
no se concede una licencia en Barcelona en los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque no hay ningún promotor que pueda hacer una promoción de obra nueva cuando el 30%, que es su beneficio, lo tiene que ceder a vivienda a precio de protección oficial. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que dices, oye, como no se construye vivienda, como no hay vivienda, pues dices, oye, hay gente que se está saliendo del mercado, hay gente que tiene viviendas. Oye, por lo tanto, el hacer flipping, el promocionar la vivienda, oye, yo hoy considero que es lo mejor. Tengo clientes que invierten en criptomonedas. No acabo de estar convencido. La bolsa, bueno, la bolsa sí que es verdad que la bolsa, los que somos viejos, dices, hombre, la bolsa tú no puedes invertir en bolsa y mirar la bolsa cada día porque te puede dar un ataque al corazón. Pero dicen que la bolsa en 10 años tiene una rentabilidad del 10%. No sé si será del 10 o del 8 o del 12, pero la bolsa a largo plazo es rentable, muy rentable. Por lo tanto, oye, pero lo que pasa es que, bueno, ¿qué es lo que puedes comprar? Hombre, yo creo que la vivienda tiene su interés. El tema ese del flipping, sí que es verdad que con el flipping cada vez es más complicado y cada vez, ¿por qué? Porque cada vez hay más gente haciendo flipping. Entonces el ticket, y esto lo sabréis vosotros mejor que yo, el ticket del flipping, por ejemplo, en ciudades como Barcelona, está ya en 400.000. Por debajo ya no estás haciendo nada. Yo sigo diciendo que el ladrillo... el gobierno en contra, ¿no? Y tienes el gobierno en contra, sí, sí. Que Muy bien. habéis dicho que no hablásemos de política, pero... Comprar ladrillo, buscarse un buen fiscalista. Aquí tenemos José Antonio Bernales, si lo queréis buscar por internet, redes sociales, lo que sea. Y Poco más, José Antonio, darte las gracias. No, gracias a vosotros, Dios mío. Dar las gracias a los que habéis venido y a los que nos seguís online. Si os ha gustado, like, os suscribís y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Venga, hasta luego. ¿qué tal? Bien. Joder, macho. Perfecto. Puta, joder, macho. Nada, igual.